cada día por nosotros, porque de Él nosotros dependemos. En esta noche quiero enseñar acerca, siempre, ¿verdad?, de la generación de Noé, en los tiempos de Noé. Quiero hablar un poco sobre eso y aplicar esta enseñanza a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, porque hay mucho que aprender de la historia de la generación de Noé y profecías que Dios mismo dijo a través de los labios de Jesús, de que así como en los tiempos de Noé, las señales que vemos en los tiempos de Noé, así como en los días de Noé, Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante. En esta noche quiero que miremos un poco sobre esa historia y relacionarlo con lo que hemos estado hablando. Voy a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por darme la oportunidad de poder dirigirme a toda la audiencia que nos está viendo en este momento a través de este canal, a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube. Señor, te doy gracias por todo, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que pueda enseñar tu palabra a como está escrita, como debe ser, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos use para poder compartir este mensaje con las personas que están conectadas a través del internet, con las personas que nos están viendo en las diferentes partes del mundo y con los que nos ven acá localmente en Estelí y todo lo que es Nicaragua. Señor, gracias. Te pido que en esta noche, Señor, tú bendigas y abras el corazón, toque el corazón de las personas que nos están viendo, toque su vida y que sean personas convertidas a tus pies. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estaba leyendo un poco acerca de la generación de Noé. Interesante porque esta historia tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Y así como vemos las costumbres, las prácticas paganas en los tiempos de Noé, hoy en la actualidad dice la Biblia que está cada día más terrible, peor que uno en los días de Noé. Y hay señales que podemos nosotros determinar en esta enseñanza. Al igual que en Mateo capítulo 24, la Biblia nos enseña acerca de esas señales que van a mostrarse, a manifestarse en los tiempos finales, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos hoy en día señales como rumores de guerra. Ustedes saben bien que ahora con el internet, con la tecnología, pues podemos darnos cuenta qué está sucediendo en diferentes partes del mundo. Podemos ver de la tensión que hay entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos. Y eso es algo impredecible. Hay una gran incertidumbre entre esas naciones porque no se sabe en qué momento se puede desatar una guerra. Y podríamos llamarlo una tercera guerra mundial. Porque hoy en día muchos países ya se han apropiado y tienen armas nucleares. Y no solamente Estados Unidos, no solamente Rusia, Irán, Corea del Norte, China, y cada uno de estos países, y los que Israel y muchos países hoy en día están preparados para una tercera guerra. Y ustedes saben muy bien de que cada uno de ellos tienen sus aliados, y a la hora de una guerra no se sabe cómo va a terminar esto. Y lo cierto es que la Escritura
nos enseña, tanto en Apocalipsis y en sus escritos, nos enseña de que se está predicho o está pronosticado, está profetizado una tercera guerra mundial en los últimos tiempos. Y entre esas terceras guerras mundiales, ahí figuran Rusia, China y países asiáticos árabes que vemos que son los que van a estar involucrados en una tercera guerra mundial. Y la Biblia claramente lo dice, porque ahí la Biblia habla en Apocalipsis, donde dice que hay un país que está preparado con 200 millones de soldados para la guerra. Y quien tiene esos 200 millones de soldados militares es China. Entonces, de que está en la Biblia, y como la Biblia es la palabra de Dios, se va a cumplir al pie de la letra. Pero lo que queremos ver acá, irnos a la Biblia, porque nosotros podemos ver de que la Biblia nos enseña muchas cosas, hermano, que estamos viviendo hoy en día. Y vemos señales, vemos características que podemos ver, como la moral, como las guerras, la política, cada uno de estos aspectos que vemos hoy en día es lo que está de una manera manifestándose como señales en los tiempos finales. Porque moralmente, políticamente, económicamente, el mundo se dirige hacia un abismo, a un caos. Eso es lo que podemos ver moralmente, y ustedes pueden comprobarlo con la Biblia, porque Jesús lo manifestó, lo habló, lo predijo en Mateo capítulo 24. En Génesis capítulo 6 vemos Dios hablándole a Noé. ¿Por qué? Porque la generación en los días de Noé se había vuelto perversa, mala, corrupta, violenta ante los ojos de Dios. Y no crean que Dios no tuvo paciencia con esa generación. Sí, Dios tuvo mucha paciencia. Dios tuvo mucha paciencia con esa generación. Le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero la gente no quiso escuchar. Cerraron su corazón a Dios. Y Dios tuvo mucha paciencia. Y sabemos que Dios, en su esencia, en su naturaleza, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios santo. Es un Dios justo. Pero la Biblia dice que también es un Dios de ira. Y antes de que Dios vaya a tratar con una generación, con naciones, con pueblos, con personas de manera individual, con familia, siempre Dios le va a advertir antes de desatar juicio o castigo sobre pueblos, naciones, gobernantes, familias, personas, individuos. No crean que Dios va a venir y sin advertirle va a desatar juicio sobre una nación, sobre un gobernante, sobre un pueblo. No, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que no va, como dicen, solapar el pecado, la maldad. No, Dios no lo va a hacer, porque Dios es un Dios santo. Recuerden, Dios es un Dios de amor, es un Dios santo, es un Dios fiel, pero es un Dios de ira y es un Dios de justicia. Y Dios no se va a complacer en la maldad. Y Dios, para poder tratar con la generación en los tiempos de Noé, Dios tuvo que castigar a esa generación.
y fue con un diluvio universal. Y Dios no quiere decir que no advirtió a esta generación. Dios les dio tiempo que se arrepintieran, les dio tiempo que se arrepintieran. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 5, podemos leer de que Dios dio una profecía a esa gente, una profecía para que ellos se volvieran de sus malos caminos. O sea, Dios no estaba tratando con esa generación sin antes haberle dado una oportunidad de arrepentimiento, de volverse de sus malos caminos, de sus malos procederes. Dios le dio una oportunidad, Dios le dio tiempo, pero no quisieron obedecer. Recuerden ustedes, si en la Biblia han leído la Biblia, quiero recordarles que Noé pasó predicándole a esa generación 120 años. 120 años pasó predicándole a esa generación, para que se volvieran de sus malos caminos, para que se arrepintieran. Y más bien se rieron de Noé, porque cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de esta y de esta manera, y Dios le dio el diseño, comenzaron a burlarse y a mofarse de Noé, porque en primer lugar Dios le habló a Noé que iba a destruir al hombre, a la humanidad, con un diluvio, con agua. ¿Y qué sucedió? La gente de ese tiempo, de esa época, nunca habían experimentado lo que era una lluvia. Y por eso ellos se reían de Noé cuando lo vieron construyendo un arca lejos de donde está el mar, las costas, construyendo un arca para lo que Dios le había ordenado. Y comenzó Noé a construir el arca, y la gente se reía de él. Estás loco, ¿quién te ha dicho que va a llover? Si nosotros todo lo que tenemos de vivir en este mundo, en esta tierra, nunca hemos experimentado lo que es la lluvia, porque en ese tiempo los árboles, la cosecha, los frutos se producían con el rocío de la mañana. Subía una humedad en la superficie de la tierra, y de esa manera había fruto, había cosecha. Y la gente no sabía lo que era una lluvia, ni siquiera, no habían experimentado. Como que nos digan a nosotros acá en Nicaragua que va a nevar. Imagínense. Nunca hemos experimentado nosotros en Nicaragua, por la posición donde estamos en el mundo geográficamente, nunca hemos experimentado lo que es que caiga nieve acá en Nicaragua. Y lo mismo sucedía con esa generación. Entonces se comenzaron a reír de Noé, porque lo vieron construyendo un arca, y Noé predicándole a la gente, a la generación. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Noé comenzó a construir el arca y comenzó a obedecer a Dios en lo que Dios le había mandado hacer. Dios usa muchas maneras para hablarle a su siervo, a su hijo. Muchas formas, muchas maneras. Recuerden, Él es un Dios soberano, y Él se manifiesta de la manera que Él le place con sus hijos. Y Dios le habló a Noé, hazte un arca de esta y de esta medida, con este diseño, porque yo voy a destruir a esta generación perversa. ¿Por qué? Porque la generación se había podrido en la maldad. La Biblia dice que esta generación se había vuelto perversa, que en el griego significa se había vuelto, se había podrido, se había hecho corrupta, y ya Dios no soportaba a esta generación, porque ya Dios le había dado tiempo de arrepentirse. La Biblia dice que Dios dio una profecía en Génesis 5:21, y dice lo siguiente: y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén.
¿Y saben qué significa Matusalén? El nombre de Matusalén prácticamente era una profecía que le enviaba a esa generación. Miren lo que dice: y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. ¿Qué significa Matusalén en el hebreo? Cuando muera será enviado el juicio. Dice que Dios envió a Matusalén con un propósito. Y el nombre de Matusalén significaba la profecía del juicio que venía sobre esa generación. Y la Biblia dice que Matusalén es una de las personas o uno de los personajes en la Biblia o en el mundo que ha vivido más tiempo que cualquier otro ser humano. ¿Saben cuánto vivió Matusalén? 969 años. Y Dios le dijo que le pusieran ese nombre a este hijo de Noé, y al mismo tiempo era una profecía para el cumplimiento de ese juicio que iba a ser desatado sobre esa generación, sobre ese mundo antiguo. Porque el nombre de Matusalén significaba: cuando muera será enviado el juicio. ¿Qué significa esto? Que cuando nace Matusalén hasta el último día de su vida, ¿cuánto tiempo vivió? Transcurrieron 969 años. 969 años Dios le dio a esa generación que se arrepintiera de sus pecados, que se volviera de sus maldades. Dios no envió un juicio, un diluvio a esa generación sin antes no haberle advertido de ese juicio. Dios le dio tiempo a esa generación que se arrepintiera, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, y hoy lo ha hecho con la gente de la actualidad. Cuando Cristo vino a este mundo, entregó su vida por nosotros. Y dice la Biblia que todo aquel que viene a Él ya no va a ser condenado. No va a ser condenado. Pero Dios, en su amor y misericordia, le dio otra oportunidad a las personas para que fuesen salvos. Y Cristo vino, ¿cuánto? Hace 2000 y pico de años. Y después que Cristo vino, hace 2000 y pico de años, Dios le ha dado este tiempo de gracia a la gente para que crean en Él y se arrepientan y entreguen su vida y sean salvos. Y en este tiempo que ha transcurrido más de 2000 años desde la venida de Cristo, la gente no ha querido obedecer. Dice la Biblia que la gente está peor. Y lo podemos ver peor que en los días de Noé. Peor que en los días de Noé. Y Dios, en su misericordia, estos 2000 y pico de años que han pasado, Dios le ha dado tiempo, oportunidades a la gente para que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, y sean salvos de lo que viene a este mundo. Mientras estaba estudiando la Biblia, estaba reflexionando en este mensaje. Qué interesante, porque si nos vemos nosotros y analizamos cómo está el mundo hoy, el mundo no se dirige hacia un buen camino. Lo que apunta el mundo, hermano, a donde apunta no es un lugar o una dirección que lo lleva por buen camino. Cada día se está apartando de las normas, de las leyes morales de Dios. La sociedad hoy en día, en muchos países del mundo, están aprobando leyes que van en contra de las leyes morales de Dios.
Porque dicen ellos que han evolucionado, han entrado en el modernismo, han sido civilizados. Y así como la ciencia ha aumentado, la tecnología y tantas cosas, así también la sociedad cada día más se está apartando de los principios, de las leyes que Dios tiene establecido en esta tierra. Y eso es lo que la Biblia enseña. La generación en los días de Noé, como estaba. Miren lo que dice Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y en el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Por causa del pecado, Dios ha venido acortando los días, los tiempos. La esperanza de vida de hoy del ser humano ya no llega ni a los 70 años. No. Por la misericordia de Dios, algunos vamos a llegar hasta los 60. Y cuidado, ni llegamos a los 60 años. Ya en la soberanía de Dios, ya Dios, si Él lo desea, va a permitir que vivamos 60, 70, 80. Bueno, eso está en las manos de Dios. Pero por la misma maldad que hay en la tierra, los días serán acortados. Y si no, miremos nosotros qué está pasando en el mundo con la pandemia, qué está pasando en el mundo con enfermedades que la ciencia no ha podido descubrir la cura, o quizá ya tienen la cura pero no les conviene a ellos, porque todo se ha vuelto un negocio. Pero vemos el VIH, no han encontrado la cura, más de 40 y pico de años y no han encontrado la cura. El cáncer tampoco. La cura para el COVID, simplemente hay algunas vacunas que nos ayudan simplemente para poder sobrevivir, soportar los embates de este virus. Y algunos por la edad avanzada a lo mejor no puedan sobrevivir, pero no han hallado una cura todavía. Y estamos viviendo en la actualidad. Ustedes saben que no ha terminado esta pandemia que surgió a finales del año 2019. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, los días van a ser acortados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Es enfocarnos en las cosas que son eternas y que prevalecen. Porque mientras Dios nos preste vida, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Si Dios nos ha dado la habilidad de trabajar en el área donde Dios nos ha puesto, hagámoslo. Pero recuerden, hagamos lo que Dios también nos ha encomendado a nosotros en la parte espiritual, porque es lo que nos vamos a llevar el día de mañana, es lo que va a prevalecer, lo eterno, lo espiritual. Porque hoy en día usted no sabe cuánto tiempo va a vivir en este mundo, en esta tierra. Usted no sabe el día de mañana qué enfermedades, qué otras pandemias van a venir, y va a ir reduciendo la población y los días de las personas van a ser acortados. Usted no sabe. Y quizá usted está luchando por construir su casa, acondicionarla, estudiar y lo otro, sacar títulos académicos,
y usted no sabe si no los va a disfrutar un día, porque los días cada día se van acortando, y quizás lo que le ha tomado a usted mucho tiempo poder adquirirlo, bienes, títulos académicos, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, si no es por Dios, no vamos a disfrutar lo que ha logrado con esfuerzo, porque solamente Dios es el que da la vida, es el que da la salud, el que da la fuerza, es el que da la sabiduría. Y la Biblia dice que en el versículo 3 de Génesis capítulo 3 dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres eran muchas en la tierra, y que todo plan, todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta el reptil y la ave del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y quiero reiterar acá, Dios no envió juicio sobre la generación de Noé sin antes advertirle. Dios esperó pacientemente. Dios esperó pacientemente 969 años, es decir, un milenio antes de desatar el castigo, el juicio del diluvio sobre la generación de esa época, sobre la generación de Noé. 969 años, es decir, casi un milenio. Dios tuvo paciencia. Noé predicó 120 años. Mientras estaba construyendo el arca, la gente de ese tiempo se mofaba, se burlaba, se reía, y Noé siguió pacientemente construyendo el arca. Y aparte de 120 años, dice la Biblia, que Dios le dio a Noé 7 días más extra de gracia, para que Noé metiera toda la provisión, metiera los animalitos, las parejas de cada especie, para que se prepararan en esos 7 días. Y después de esos 7 días se abrieron las cataratas de los cielos, las fuentes de agua. Dice la Biblia que llovió durante ese tiempo 40 días y 40 noches. Y quiero decirle en esta noche que Dios en su misericordia todavía le dio 7 días a esa generación para que se arrepintieran. En esos 7 días no estaba subiendo los animalitos, las parejas, el alimento, su familia en 7 días, pero después de los 7 días se cerró el arca y vino el diluvio. Así dice la Biblia, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que dice que Dios va a permitir 7 años en el tiempo de la gran tribulación para darle oportunidad a la gente que se arrepienta. En la venida de Cristo, cuando Él venga a levantar a su iglesia, el Señor todavía le va a dar tiempo a la gente de esta generación. Estoy hablando de la venida de Cristo. Estoy hablando de los 7 años de tribulación. Dios le va a dar 7 años todavía para que la gente se arrepienta y tenga otra oportunidad. Que no va a ser fácil como los días de hoy, porque hoy Dios nos ha dado todo este tiempo, desde la venida de Cristo hasta nuestros días, tiempo de gracia, donde las personas tienen esa facultad, es decir, de decidir
la voluntad de decidir, de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, para no perecer en los juicios que vienen sobre esta tierra. Vienen juicios sobre esta tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y todo lo que está en la Biblia se ha cumplido. Todo lo que está en la Biblia se ha cumplido, porque el diluvio universal está comprobado por la arqueología y por la antropología, de que sí hubo un arca y encontraron restos, vestigios en el monte más alto del mundo, en el monte Ararat. Y Dios nos está dando oportunidad todavía a nosotros. 2000 y pico de años han transcurrido después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor va a venir a levantar a su pueblo, y todavía le va a dar esperanza, oportunidad a la gente, todavía después que Él lleve a su iglesia. Miren lo que dice Mateo, porque esta enseñanza es amplia, en este mensaje es amplio, hay mucho que enseñar de la Biblia, por eso vamos a ir desarrollándola en cada sesión. Miren lo que dice Mateo 24. Se lo voy a leer, porque esto fueron palabras de Jesucristo. Mateo 24. Vamos a leer del versículo Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gente de ese tiempo no entendieron, no discernieron el tiempo. 969 años de paciencia, de misericordia de nuestro Padre Celestial a la gente de esa generación. Y hoy Dios está teniendo la misma paciencia, y en la Biblia nos habla y nos enseña de los juicios que vienen sobre esta tierra, sobre este mundo, y las señales que Dios nos ha dejado en la Biblia para que nosotros podamos discernir, identificar los tiempos de su venida. La Biblia habla de pandemia, la Biblia habla de guerras, de rumores de guerras, conflictos entre naciones, pestes, hambre, de todo. Mateo 24. Mateo 24. Mire qué terrible las cosas que se están viendo en este mundo. No nos vayamos largo, hablemos de Nicaragua. Estaba viendo yo en la noticia de que una mujer, no sé en qué comunidad de Nicaragua, asesinó a su hijo creo que tenía 3 años, con una raja de leña, solo porque estaba llorando. Y vemos también al lado de León, otra mujer, en presencia de una niña de 7 y de 3 años, y en presencia de su otra hija mayor, por cuestiones, por pleitos, por rencillas, le quitó la vida a otra mujer, pegó 2 o 3 puñaladas. Y cosas feas se están viendo, terribles, terribles. La Biblia dice que en los últimos tiempos, dice que el hijo se levantará contra su padre, el padre contra su hijo, y comienza a hablar de tantas cosas que se van a manifestar, pecado de incesto, pecado, violaciones, de todo. Entonces, el mundo cada día va a ir peor, en caos. Cada día. Y Dios va a preparar a su pueblo. Y los entendidos, la Biblia dice, entenderán, discernirán los tiempos.
van a comprender los tiempos. Dios va a hablar a su vida, a su familia, a sus hijos. Los tiempos son difíciles. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. Los tiempos son difíciles. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3. Versículo 10. Dice lo siguiente: Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo, voy a leer en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, está hablando en los tiempos antiguos, esto se remonta a los días de Noé, los que en otro tiempo después obedecieron, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuánto tiempo esperó el Señor en los días de Noé? 969 años. Dios tuvo que enviar a un niño, hijo de Noé, llamado Matusalén, con un propósito. Su nombre personificaba una profecía que decía: cuando muera será enviado el juicio. Eso significaba Matusalén. Y el día que murió Matusalén se desató el juicio de Dios sobre la época de Noé, sobre esa generación. Y aquí habla, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios nos ha guardado, Dios nos ha ayudado, Dios ha tenido paciencia con esta generación, con la generación de los días después de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Dios ha tenido paciencia. La palabra de Dios se ha estado predicando y en muchas personas ha llegado el evangelio, ha llegado la luz y gente han recibido a Cristo en sus vidas y han sido salvas. Pero también por muchos ha sido rechazada. Muchas personas han muerto en este mundo y se han ido sin Dios y sin esperanza. Y la Biblia es clara, dice que mientras hay vida, hay esperanza. Por eso, mírenlo, el apóstol Pedro dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 fueron salvadas por agua. Dios tuvo la misericordia, protegió a Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos. Se salvaron 8 personas. Y esas personas vivieron en un tiempo donde, hermano, estaba depravada la gente. Y miren, cuando pasa el diluvio, cuando las aguas comienzan a descender y Noé desciende de la barca con sus hijos, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia, narra más adelante, que el pecado no terminó. No, porque el pecado, como dicen, está en el corazón del ser humano, y a través de uno de sus hijos se comenzó a manifestar el pecado. La Biblia dice que uno de los hijos o nietos, hablemos de uno de los nietos de Noé, cuando Noé
estaba borracho, porque Noé, una vez que pasó todo el diluvio, se plantó con su familia, 8 personas, en otras palabras dice, bueno, solo quedamos nosotros, vamos a formar una nueva sociedad. ¿Qué sucedió? Las personas, la familia de Noé, uno de ellos, uno de sus nietos, siguió bajo las prácticas pasadas de la generación antes del diluvio. ¿Qué sucedió? Uno de los nietos, ¿saben qué? Dice la Biblia que Noé, cuando él cultivó y plantó una viña, dice que desde la cosecha se emborrachó del vino y quedó bien borracho y estaba desnudo, y uno de los nietos de Noé, dice la Biblia que abusó sexualmente de Noé cuando estaba borracho. Y de ahí fue cuando Noé maldijo la generación de los hijos de uno de ellos, de Can. En este caso fue Canaán. Por eso los cananitas, esa descendencia, fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. Y así siguió el pecado manifestándose, propagándose, extendiéndose hasta el día de hoy. Porque Dios ha seguido tratando con la humanidad, con el hombre, y el hombre no ha querido obedecer. Así que vamos a dejarla por aquí y vamos a seguir hablando, porque esto siempre ha sido una pequeña introducción de lo que vamos a seguir hablando de esta enseñanza. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por las personas que nos han escrito. Si no le respondemos, tranquilo, mande su mensaje, usted nos escribe por las redes sociales, y esas personas que se reportan, estaremos orando por ellas y se le vamos a poner en las manos de Dios, porque Dios conoce su necesidad mejor que yo. Él las conoce y se las pondremos en las manos de Dios y estaremos orando por ustedes. Padre, en esta noche, Señor, gracias por este tiempo que me has permitido el poder dirigirme a esta audiencia que ha estado con nosotros. Creemos, Señor, que tú eres un Dios fiel, un Dios santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor, y que conoce nuestras necesidades. Señor, te presento mis necesidades y te presento las necesidades de cada una de las personas que se nos han reportado a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales, y nos han escrito. Señor, te las presento. Háblale su vida, Señor. Toca su corazón y suple sus necesidades, Señor. Te las pongo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, estimado hermano y amigo. Y estaremos en la próxima sesión, el próximo jueves a la misma hora. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Seré tu defensa.